Chubasco Víctor Vélez nació el 6 de febrero de 1972 en la Ciudad de México. Es caricaturista profesional y artista visual. Desde la temprana edad de 16 años empezó a publicar en El Universal, uno de los principales periódicos de México. A lo largo de su carrera también ha colaborado en importantes medios como El Economista, La Jornada y Reforma. Conjuntamente ha participado en revistas como Siempre, Expansión, Life and Style, Chilango, Cuo, Esquire y Gente. Ha sido colaborador para la revista francesa Courrier Journal, no sé cómo se pronuncia, filial del periódico Le Monde, y ha sido caricaturista de Cartoon Club y PJ Movements cartonista. Ahí nos dice cómo se pronuncia. Chubasco también ha incursionado en el proceso de organización, coordinación y curaduría de exposiciones de famosos caricaturistas mexicanos como Abel Quesada, Manuel Ahumada y Ernesto El Chango Cabral. Además, ha sido jurado en importantes eventos como en la Bienal de La Habana en abril de 2015. Actualmente, Chubasco es miembro activo del Sistema Nacional de Creadores de Arte en México. Bueno, creo que no importa cómo se pronuncie, pero son medios que a mí se me han hecho importantes en la carrera. Eh, Cartoon Movement es una agencia holandesa que distribuye caricaturas a nivel mundial. De hecho, la plataforma aún existe, aunque yo ya no he estado enviando caricaturas, ¿no? Y pues en Courrier, que es una filial del periódico Le Monde, pues es un periódico que también se hace muy interesante porque recaba las firmas tanto en artículos como en caricaturas y digamos que un caricaturista de un país distinto opina sobre determinado tema. Es decir, por ejemplo, pues no sé, el tema Irán, ¿no? Y bueno, pues un argentino que escribe sobre el tema de Irán y un caricaturista ruso opina sobre el tema, ilustrando el tema de Irán. Entonces, bueno, se contraponen. Entonces era una dinámica muy interesante. Y bueno, pues también está en Francia una institución que se llama Cartooning for Peace, que son caricaturistas por la paz. Y esto se empezó a generar como una unión por todos los caricaturistas vetados, ¿no? Esto fue a raíz de lo que pasó, del asesinato de Charlie Hebdo, de los caricaturistas que estaban trabajando. Y bueno, pues Cartooning for Peace surge para proteger los derechos o para tratar de proteger los derechos de los caricaturistas y defender los derechos de las personas que opinan, ¿no? Entonces, bueno, como te decía yo, pues mi carrera ha sido casi toda hasta este punto generar opinión, ¿no? A partir de que me quedo sin trabajo, pues empiezo a coquetear un poquito con la historieta, con la novela gráfica. Y bueno, pues terminando después de esto, quiero aventurarme a hacer pintura, grabado, pues tener como otras fuentes de comunicación, ¿no? Y tal vez a lo mejor eh, poder seguir comunicando mis ideas críticas a través de la pintura o a través del grabado, pues ya no a través de un medio de comunicación, sino a través de una sola pintura o de un solo grabado que tenga un mensaje en específico, ¿no? A final de cuentas, pues pues es caricatura, ¿no? Es protesta, es decir, ahora pues también tengo la posibilidad también de que, bueno, pues al igual de la caricatura, de hablar temas que no son política o que no son crítica o que son eh, remembranzas de lo que fuimos o, pues no sé, simplemente hablar del sentimiento humano, ¿no? Cosas que generan la frustración, el miedo, el amor, pues todas esas que son, todos esos sentimientos que son a flor de piel. Entonces, bueno, pues mi carrera como dibujante, pues no se acaba, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues caricaturista, pintor, grabador o ilustrador,
pues al final de cuentas, pues sigue siendo un comunicador visual, ¿no? Y pues eso no se detiene, o por lo menos en mi caso no se ha detenido. Pues no, a una amiga me habló que cuando me despidieron del periódico me dijo, el periódico se queda sin caricaturista, pero tú te quedas sin periódico, pero no sin talento. Dice, el periódico desecha una pluma que pues a ti no te quita nada, ¿no? Al final de cuentas, pues sí, te llevas lo que tienes, ¿no? En el cerebro, en el corazón, en la pluma, en el lápiz. Y eso es lo que se queda y eso es lo que hay que plasmar, ¿no? Son muchas las diferencias. Bueno, para empezar también, pues lo dice un genio de la gráfica, ¿no? Peláez es un, aparte de que es un gran amigo, pues lo admiro mucho como artista y sí sé que él es capaz de hacer caricaturas, él, sé que es capaz de hacer un retrato increíble. Eh, no sé, tal vez como que están mm, muy, no sé cómo puedo decirlo, como muy vigentes los segmentos, ¿no? De narrativa gráfica solo son de narrativa gráfica. Los segmentos de caricatura de rostros solo hacen caricatura. Peláez, pues es una persona que puede hacer todo tipo de cosas, ¿no? Entonces puede ilustrar o puede hacer... Hay ilustradores que pues no se les da el hacer la caricatura. Hay ilustradores que no se les da el hacer narrativa gráfica, ¿no? A mí me está costando mucho trabajo, porque pues bueno, como te vengo mencionando, yo no vengo de ser un historietista, ¿no? De hecho, no me considero historietista, aunque estoy haciendo este trabajo que me ha estado costando sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Porque pues hacerlo es, como tal, es contar una historia, ¿no? Entonces, pues esta historia cuenta un poquito sobre cómo se desenvolvió México en 1945, en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? México entra a la Segunda Guerra Mundial a finales de la Segunda Guerra, y pues eso es lo que estoy narrando, todo cómo México se prepara y cómo México tiene toda esa influencia de parte de Estados Unidos para que los pilotos del Escuadrón 201 eh, reciban ese patriotismo y se engrandece México. México pues tenía cierta aversión a los norteamericanos, tal vez como ahora, porque bueno, pues a México nunca se le ha bajado de ser un país bracero, ¿no? De que somos los que le aportamos braceros a Estados Unidos. Entonces eso, pues en esa época también era demasiado fuerte, ¿no? Sin embargo, pues ha sido un país que pues ha fortalecido a Estados Unidos de una u de otra forma. Entonces, pues ahí se ve también cómo se ve el intercambio cultural, económico, en donde también, pues gracias a esa guerra, nace la época del cine de oro, ¿no? Entonces, todas esas son cuestiones de investigación junto con los historiadores que me han estado ayudando, y, y pues toda esa información está recabada, está en la novela gráfica, ¿no? Creo que, creo que narrarlo, pues, implica aprender cómo es la narrativa gráfica. Y bueno, pues irlo haciendo cuadro a cuadro, página a página, el cómo sucedieron las cosas, pues sí ha sido una labor increíble, ha sido una aventura. Aunque ya había hecho otra narrativa más o menos como de 25 páginas, pues sí, ir ampliando una, una situación gráfica que solo haces en la caricatura, que solo lo haces de un dibujo, pues sí es muy distinto, porque toda mi vida, pues como te decía yo, a los 8 años comencé a ver cómo mi papá hacía la caricatura, porque mi papá también es caricaturista. Pues nací siendo caricaturista, ¿no? No conocí otra forma de trabajo, no conocí nunca ningún otro oficio.
De hecho, no estudié ninguna carrera, pues no sé si decirlo así, no me avergüenza un poco, ¿no? Porque también no terminé yo mi bachillerato. Entonces, porque pues yo lo que quería era dedicarme de lleno a dibujar, ¿no? Y pues aparte, pues en la escuela que iba no era, los maestros faltaban, las clases, pues no, era un relajo toda la situación de los profesores y los alumnos también, porque los alumnos pues se robaban las clases, se iban de pinta y todo, entonces pues yo hablé con mi padre y le dije, no le veo el caso a esto, quiero terminar mis estudios y empezar a estudiar en mi casa lo que es esta carrera, porque como tú sabes, pues no hay carreras de historieta, no hay carreras de, de caricatura ni de ilustrador. Ahora ya hay un poquito más en las escuelas de artes. Los profesores te empiezan a entrenar un poquito más sobre qué es una carrera de ilustración o de pintura y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues yo me salgo de mi casa a los 16 años y empiezo a trabajar el día a día, aprendiendo a hacer caricatura y aparte me pagaban por aprender, ¿no? Entonces, pues siendo un chamaquito de 16, 17 años, pues ya vivía yo solo y pues comencé a vivir la vida dibujando, ¿no? Ese Etapa. fue, sí, sí, y también empecé a tener como cierto coqueteo con la historieta, hacer algunas tiras cómicas o algunas tiras que tuvieran secuencia, ¿no? Y bueno, pues mi amor por el arte secuencial ha sido toda la vida. Siempre he estado enamorado de la historieta y obviamente pues al conocer los trabajos como de Rius, hay una revista mexicana que se llamaba El Gallito Inglés, que pues la pueden conseguir en librerías del viejo, ¿no? Ahí pueden encontrar ese tipo de cosas y era súper interesante. Entonces yo me preguntaba, ¿de dónde viene este material? ¿Quién lo trae? ¿Por qué traen estos dibujantes? No son mexicanos, ¿no? Hasta que te vas enterando un poquito. Y entonces resulta que son dibujantes italianos, argentinos. Entonces me metí a un mundo que no era el mexicano, sino empecé a conocer a otros artistas, ¿no? Entre ellos a Moebius, a Carlos Nine, que es un dibujante extraordinario en Argentina que ya falleció, ¿no? A Hugo Pratt, a, a Milo Manara, que tuve el honor de que pues yo fuera a dibujar junto con él hace algunos años en el Festo Cómic que organiza Luis Gantús. Entonces, bueno, pues todas esas cosas y todas esas firmas, los Brescia, ¿no? Los Enrique Brescia, Alberto Brescia, que fue como ver los dibujos e interpretar que había una narrativa en ellos se me hacía increíble. Y yo decía, bueno, ¿cómo lo hacen? ¿No? Y hasta que, bueno, otros compañeros pues me decían que pues dibujar era lo principal, ¿no? Bueno, dibujar no era lo principal era escribir para poder tener una narrativa gráfica. Y entonces empecé como a conocer un poquito más sobre literatura. A mí siempre me ha gustado leer novela escrita, ¿no? Y entonces ahí empiezas a darte cuenta de que pues la historieta no es otra cosa más que literatura, ¿no? Y pues, ¿cómo voy a escribir algo? Yo, o sea, decía yo, pues necesito escribir, necesito comunicar algo, ¿no? Y entonces empecé a hacer historias cortitas de una página de una manera constante. Y pues se publicaron algunas cosas en el Chamuco, otras cosas pues en diferentes medios de comunicación, ¿no? En revistas, pero transmitiendo una idea que no era la idea política que hacía yo en los periódicos. Y pues me empecé a aventurar un poquito más en lo que era la fantasía y todo ese tipo de cosas. Y te das cuenta que a través de la fantasía puedes comunicar cosas muy, muy, muy fuertes, ¿no?
No sé, a lo mejor ustedes también admiran mucho a Guillermo del Toro. Y yo veía cómo en sus películas narraba cosas de fantasía, pero también narraba cosas muy profundas del ser humano, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí también fue como, pues, quiero contar algo, quiero decir algo, quiero hablar esto, ¿no? Entonces, bueno, escogí este tema de la Segunda Guerra Mundial, no para contar algo de fantasía, sino una realidad, para que en un futuro pueda yo escribir algo más fantástico y bueno, pues también los hechos eh, históricos se pueden contar en una historia, en una narración gráfica. Creo que si yo cuento esta historia, pues futuras generaciones que no saben qué es lo que pasó en esa guerra, pues a través de los dibujos se puedan enterar, se puedan informar, ¿no? Y pues, pues puedan adquirir esos conocimientos que son vitales para nuestra historia, ¿no? Bueno, yo estoy en una beca del Sistema Nacional de Creadores por parte del FONCA y bueno, pues propuse mi proyecto y sí se quedó, ¿no? Ahora estoy pues terminando, estoy en la fase de culminar el proyecto y pues bueno, cada ilustración o cada cuadro, pues tiene un trabajo muy profundo de gráfica, ¿no? Eh, por ejemplo, esta es una lámina. Entonces aquí, bueno, pues como ves, todo lo estoy haciendo en acuarela. El boceto. Comienza un poquito a contar la historia y quiénes eran los que estaban participando en la historia, ¿no? Que Eh, dicen que se ve muy chiquito, que si no lo podrías acercar. sí, sí. Órale. Entonces, bueno, toda esta la estoy haciendo con acuarela, ¿no? Y bueno, pues los cuadros son con esta calidad, ¿no? Okay. Y bueno, ahí está un pasaje de lo de Auschwitz, ¿no? De los campos de concentración nazi. Y bueno, todo lo que estaba sucediendo alrededor del mundo, sobre todo en Europa. Y, y bueno, pues todos esos personajes están dibujados. Toda la historia está basada en información de un libro de un autor que se llama Rolando Nicket. Y otro amigo que también me ha estado ayudando mucho, Gustavo Vázquez, que son historiadores y que son escritores especializados en el tema de la Segunda Guerra Mundial y del Escuadrón 201, ¿no? Entonces todo eso pues me ha ayudado a recabar información y pues bueno, como la hice en acuarela, pues casi toda la información que existe de esa época y las fotografías pues están mal tomadas, están bueno, no pixeladas, sino desenfocadas, no tienen la calidad suficiente porque bueno, se tomaban las fotografías nada más por tener un registro. Y toda esa información pues ha sido una batalla grande porque pues como ves estoy haciendo la color y pues encontrar el color exacto que utilizaban los uniformes de cada ejército o los pilotos de los pilotos japoneses, de los pilotos alemanes, de los pilotos de Inglaterra. Entonces, todo eso hacía otra información más que se añade a la que ya se tiene, ¿no? No sé, armé aviones a escala para poder hacer fotografías y copiar los aviones y tratar de hacer emulaciones de la guerra, ¿no? A través de la fotografía, mi fotografía, que bueno, pues al final de cuentas se vuelve un testimonio de algo de lo que fue, ¿no? Entonces, pues ha sido muy valiosa la participación de estos escritores y
Y pues bueno, yo creo que sin la información de ellos y la información que existe en Internet y todo esto, es poca la que hay, ¿no? Es muy poquita información. O sea, no hay mucha información. Me he topado con información, por ejemplo, de que el sexenio que siguió a Manuel Ávila Camacho, pum, cerró la cortina para vetar, no sé si vetar por completo el tema del Escuadrón 201 y la Segunda Guerra Mundial, porque cerraron como una cortina hacia toda la felicidad, ¿no? Y o bueno, pusieron una cortina de todo lo que vivió México y pues no, pues vivió por pobreza, sí se abatió el analfabetismo, pero pues sí la guerra ayudó a que entraran presupuestos por parte de Estados Unidos, no nada más a México, sino a Brasil, Argentina y a muchos países que México a través de Rockefeller envió dinero a través de los gobiernos para ayudar a que México, a que América Latina fuera propiamente vista como una sola, ¿no? Entonces, pues todo eso se ocultó, digamos, y no hay mucha información sobre todo eso. Entonces, escarbar en la nada, porque son archivos que, bueno, pues tú sabes, todos los gobiernos priistas de alguna manera escondían o esconden la información y se quemaron muchos archivos. Entonces, toda esa información pues no existe sino a través de una hemeroteca o de algo que pues solamente está en la información pública, ¿no? Pero pues información de a través del gobierno y todo eso es muy poquita la que hay. Es muy poquita la que hay. Entonces, pues es buscar, es batallar y es hacer periodismo, ¿no? Es hacer, esta se vuelve una narrativa más periodística, ¿no? Más que de fantasía. ¿Y por qué escogiste ese tema? O sea, ¿qué te pareció así importante? Bueno, también saber qué extensión tiene tu trabajo y cuánto tiempo llevas haciéndolo. Bueno, son 130 páginas, son 130 páginas de gráfica pues de textos que van ilustrando lo que se narra, ¿no? Entonces, todo eso, pues llevo trabajando alrededor de 3 años más o menos. Entonces, espero yo ya terminar estos días y ya terminar mi informe y bueno, pues a lo mejor cabe la posibilidad de que se haga un fondeo para poder imprimir la obra, ¿no? Eh, Después de esto que sigue, pues quiero contar ahora sí cosas más de historia fantástica, sí seguir con la, la investigación periodística, es un género, la narrativa periodística es un género, ¿no? Entonces, bueno, pues sí se divide en muchas cosas. Bueno, o sea, ustedes saben que si quieren preguntar cosas en el chat, pues también las podemos ir compartiendo y pues a lo mejor sobre lo que estoy hablando, pues puede ser que enriquezca un poquito más todo esto, ¿no? Pues como ustedes saben, pues el cómic está generalmente encasillado, ¿no? En lo que es el cómic gringo, el cómic eh, de historietas de los Cuatro Fantásticos y el Hombre Araña y todo eso, que a mí se me hacen extraordinarios dibujantes, ¿no? Y pues bueno, toda la historia de cómo se hicieron los cómics norteamericanos, a mí se me hace súper interesante y tengo amigos que están metidos en la historieta en la historieta de superhéroes, ¿no? Y es increíble, a mí se me hace increíble y los trabajos que hacen son verdaderamente maravillosos. A mí se me cae la baba cuando veo trabajos de algunos de ellos y son increíbles, pero creo que tú como autor vas seleccionando cuál es el género en el que te quieres desarrollar, ¿no?
porque no, no están contrapuestos unos con otros. En el cómic gringo podemos encontrar temas políticos, ¿no? Por ejemplo, el Capitán América pues está hecho porque es una propaganda política, ¿no? Y bueno, combaten a los comunistas. Y bueno, toda esa cosa que va de la secuela de la Segunda Guerra Mundial, cómo se genera la Guerra Fría y cómo llega hasta los cómics norteamericanos, ¿no? Y, sin embargo, lo que yo puedo llamar como historieta latinoamericana es hacia donde yo creo que va más mi trabajo, es hacia donde yo estoy más orientado. Y bueno, pues Ricardo Peláez es uno de ellos, por ejemplo, Edgar Clement, pues no sé, ahorita está haciendo cosas Augusto Mora, que es un chavo que está haciendo cosas súper interesantes. Eh, todo lo que es la historieta latinoamericana, que no tiene que ver con el típico cómic de Estados Unidos, eh, o lo tradicional del cómic norteamericano, que te vuelvo a repetir, hay genios mexicanos que están haciendo historieta en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Humberto Ramos es un genio y está haciendo trabajos increíbles, y pues es el que está haciendo el Spider-Man. Y Mira, es un gran amigo, también es un gran artista. Entonces, pues son géneros que se van desprendiendo de un arte, ¿no? Entonces, tengo una que es esta, que se llama El Diario de un Esquizofrénico. Y bueno, pues ahí algunas páginas que cuentan el cómo es el día a día de una persona que tiene esquizofrenia, ¿no? Y bueno, pues esta es una que yo hice hace 2 años. Y bueno, pues esta que estoy preparando es la segunda. El texto lo escribió Piloso, y bueno, yo hice el guión, la ilustración, el diseño de todo esto. Y pues esta que estoy haciendo, pues sí, es una obra mía completamente, ¿no? Digamos que es mi ópera prima. Y pues eh, en el futuro sí quisiera yo dedicarme a hacer un poco más de historieta fantástica, como te decía, sin descuidar también lo que, lo que quiero hacer de investigaciones periodísticas, ¿no? Pero pues voy a ir generando poquito a poco proyectos nuevos. También tengo un canal de animación en YouTube, ¿no? Entonces, pues también ir haciendo crecer el canal. Lo pueden encontrar como Chubasco Toons. Todas mis redes sociales están como Chubasco Toons y chubasco.toons. Y en realidad más bien va de qué te gusta leer, ¿no? Por ejemplo, pues te recomendaría más bien autores. A mí me gusta mucho o disfruto mucho leer a Moebius, ¿no? Con todas sus historias fantásticas y todo esto. Eh, pues las historias de Hugo Pratt también, pues Brescia con el Mordcinder es una obra maestra que pues a mí me dejó impactado cuando la empecé a ojear y a leer, y decía, "Uf, o sea, qué capacidad de síntesis tiene este cuate, o sea, yo me mato haciendo cosas súper laboriosas y él en 3 pinceladas hace una genialidad". Y bueno, cada autor va haciendo pues una interpretación de su propia realidad, ¿no? Lo que te recomiendo es leer mucho, dibujar todos los días y escribir algo todos los días. O sea, bueno, si quieres ser un comiquero o un historietista, más bien, de oficio, pues sí, primero, pues hoy
hoy día está muy de moda hacer el cómic web o publicar tus historias en Facebook, ¿no? Ahora en Instagram veo que los canales de Instagram están especializados en determinadas cosas. Entonces, bueno, hay chicas o chicos que están haciendo sus historias a través de Instagram, ¿no? Hay una chica que fue mi alumna, Rosario Lucas, que hace una pequeña historietita de su día a día, ¿no? De lo que pasa. Y entonces se me hace muy bonito el cómo resuelve las cosas. Entonces, Entonces, ¿tú bueno, das talleres? sí, sí, he dado talleres y pues bueno, yo creo que también en un futuro daré otros talleres, aunque me voy a vivir a Mérida, pero también estaré dando talleres virtuales, ¿no? Entonces, pues ahí si necesitan o si o quieren seguir las redes sociales para que se comuniquen conmigo y yo pueda también asesorarlos o si necesitan resolver alguna duda, siempre estoy contestando, ¿no? Entonces, estoy muy cercano a las personas que siguen mi trabajo, ¿no? Eh, y pues bueno, otra cosa que te recomiendo es, Yasmín, que puedas hacer un día a día, ¿no? A lo mejor no cuentes una historia, pero empieces por una idea que puede ser, que aparentemente puede ser una ocurrencia tonta, que no hay de verdad ninguna ocurrencia tonta, así como no hay ninguna pregunta tonta, este, pues puedes empezar a generar un día a día, un solo por hoy voy a dibujar esto y lo voy a subir, ¿no? Y sin miedo, porque pues sí, hay muchos haters que de verdad que no tienen nada que hacer y critican solo por criticar y solo por devastar, no sé, a lo mejor son personas pues que están tristes, ¿no? Y que lo que quieren hacer es comentar algo negativo. En lugar de construir, hacen algo desconstructivo y eso pues también es válido, pero bueno, no estoy de acuerdo, pero es válido, ¿no? Finalmente, pues vamos a dibujar algunas cosas o algunos artistas que admiramos y pues vamos a tener la posibilidad de que hoy, bueno, hoy tienen herramientas increíbles que en mi época no existían, o bueno, digo en mi época cuando yo estaba tratando de buscar información, ¿no? De joven, pues tenía que ir a librerías, tenía que buscar pues, los contactos a través de correo tradicional y escribirle a una editorial para que me mandara cierta revista o yo pudiera estar suscrito a determinada revista, ¿no? Todo. En Argentina, pues no sé cómo llegaron a mis manos revistas de una que se llamaba Fierro, que pues creo que todavía existe, todavía la revista Fierro. Digital. Digital, sí, pero tengo algunas, algunas impresas, ¿no? De aquella época y tengo, pues, no sé, como unas 50 revistas. Y eso fue algo que a mí me encantó. Dije, wow, o sea, sí narrar es la onda, ¿no? Y es muy, muy distinto a hacer caricatura. La caricatura editorial, como te decía, yo pienso en caricatura editorial en una sola idea fija, ¿no? Entonces salirme de hacer una idea fija, eh, pues a desglosarla en un principio, un nudo, un desenlace y luego, bueno, un final, un remate, pues fue complejo, fue complicado. Ha sido complicado y creo que será complicado todavía. Yo creo que todavía no me siento como con todas las para decirte que soy un historietista, ¿no? Entonces, creo que todavía me falta camino que recorrer y muchas cosas que aprender dentro de la historieta, ¿no? Mira, fíjate que Moebius decía, a mí me encanta el cine y bueno, pues, bueno, eso era lo que decía Moebius. A mí también me encanta el cine, ¿no? Me encantan las películas y como, como te decía, consumo desde churros hollywoodenses o cosas
que son muy, muy en boga y que son de superhéroes y todo eso. Perdón, pero eh, puedo pues, también ver películas que son propuestas independientes y también me gusta mucho. Pero lo que decía Moebius es que pues en el cine existen ciertas limitantes, ¿no? Y bueno, ahora que ya está el 3D, pues yo creo que a Moebius no le tocó ver tanto el 3D, aunque sí él participó él fue el que hizo todo el diseño de la película del Quinto Elemento. Y pues él decía, es que el cine tiene muchas limitantes, ¿no? Y la historieta no tiene ninguna limitante. Y entonces, pues, le decían, ¿y usted qué prefiere, no? Y dice, pues, son dos universos diferentes que no puedes comparar, ¿no? Y pues, cada uno tiene las cualidades que tiene. O sea, la pantalla te atrapa y te envuelve y el sonido y todo, y te apasiona y te hace que sentir muchas cosas. Pero también una imagen también te atrapa. Una imagen te hace ver que pues todo puede existir, todo puede suceder, ¿no? En esa película se invierte un gran presupuesto. Y en un cómic no, en un cómic pues lo más que te puedes gastar es el papel, la tinta y pues bueno, lo más caro es comprar un papel caro y hacer algo que te divierta, ¿no? Para mí es increíble y creo que pues de las dos cosas. Por ejemplo, Hellboy, que me perdone Guillermo del Toro, no, pues no le llega al Hellboy original de que conocemos, ¿no? Entonces, pues no tiene nada que ver. En los trazos de Miñola, pues esto es pura magia, ¿no? Lograr ese estilo y todo eso, pues, digo, Guillermo del Toro es un genio, pero pues se queda corto al poder hacer o transportar la obra de Hellboy a una película, ¿no? Entonces, pues no sé, aquí me emociona a mí, en lo personal, me emociona más ver los dibujos de Hellboy que ver la película, ¿no? Que pues sí la disfrutas y sí es increíble, es muy bonita, está muy bien hecha, muy bien producida, pero yo prefiero y me quedo con los dibujos de Miñola, ¿no? Porque a mí me gusta más dibujar, ¿no? Tal vez, a lo mejor hay alguien que me diga, no, pues, estás bien, güey, a lo mejor, pues esto, la película es mejor, pues tal vez, ¿no? A lo mejor estoy equivocado y pues también es válido, ¿no? Pues bueno, mira, como te decía, pues yo inicié mi carrera pues hace más de 30 años, 30 y tantos años, que comencé profesionalmente a dibujar y sinceramente pues no me imaginé yo que pudiera yo llegar, ¿no? O sea, sabía qué significaba ser caricaturista porque mi papá era caricaturista y sabía que todo el trabajo tenía impacto hasta que tuve un incidente y bueno, pues todo eso se empezó a generar dentro de un periódico, ¿no? Entonces sabía que el comunicar una idea tenía un impacto. Y de ahí, pues bueno, fui preparándome más en el sentido de ser un caricaturista periodista, ¿no? Y de estudiar y de platicar más profundamente con otros periodistas. Y bueno, pues el llegar a evolucionar a ser historieta o de transformarme más bien a ser historietista o ahora en un futuro también de transformar mi trabajo a ser grabador y a ser pintor, pues pues es un sueño que, que he practicado también desde pequeño, ¿no? O sea, desde pequeño he pintado, desde pequeño he hecho grabado, desde pequeño he hecho caricatura, he dibujado rostros, ¿no? Y pues algo que siempre quise hacer es historieta y hacer cuentos para niños. Entonces, pues creo que vas completando una meta pequeña y pues luego te vas poniendo otra pequeña y pues lo vas haciendo, ¿no? Esto
El hacer historieta es dibujar cuadro a cuadro. Y pues vas haciendo una colección de cuadros en donde ya cuentas una historia completa y pues no ha sido fácil, pero vas entendiendo el lenguaje de este universo, ¿no? Del universo de la historieta. Híjole, bueno, pues yo creo que todo, ¿no? O sea, yo creo que sin la imaginación, pues no se puede hacer. Pero algo muy importante antes de que utilices la imaginación, yo creo que más importante que la imaginación es la información. Porque si no tienes información en lo que estás haciendo, pues no puedes tener imaginación. Es decir, si me llega una problemática en una caricatura en el periódico, pues digo, ¿cómo puedo hacer una ironía si no sé parte de la historia universal, ¿no? Si no sé parte de las matemáticas y si no sé parte de todo lo que nos están enseñando los profesores en las escuelas, en la universidad, en la secundaria, en la primaria, todo esto es información súper valiosa. Y sumado a la información de actualidad, o sea, digamos que puede ser, pues, no sé, que Talía haya pasado algo, o que, por ejemplo, que Fer el de Maná se cayó borracho y se volvió a caer y se volvió a caer, y bueno, pues tú sumas esa información a lo que tienes y se vuelve con un contrapunto y lo sumas a otra cosa, pues ya se hace una caricatura y puedes hacer humor a través de eso. Porque aparte de hacer humor es otra preparación, ¿no? O ser humorista es otra preparación completamente a la del periodista, se suma a la del dibujante que hace una caricatura de un personaje, se suma a la información que pues tienes que estar en el día a día vigente, ¿no? He visto caricaturistas que bueno, pues ya no se esperan a que se publique en su periódico, ¿no? Ya sacan en el Twitter lo que está pasando, o lo que pasó hace 2 horas, entonces ya están subiendo cartones. Me dijo, sí, está bien, hijo, me parece bien. En realidad, pues mi papá fue muy empático en esa parte porque pues él sabe exactamente a dónde yo iba y cómo lo iba yo a hacer porque pues creo que él vio también que desde pequeño yo tenía súper claro hacia dónde iba, ¿no? Hoy mi hijo, pues también veo que mi hijo está muy metido en todo esto y ya tiene su canal de YouTube, ya tiene su Instagram en donde hace animación en stop motion, hace escultura y todo eso, entonces él me dice lo mismo. Yo no le he dicho que está bien, contrario a lo que hizo mi papá, porque finalmente creo que hoy también pues es una escuela diferente la que él tiene a la que yo tuve y finalmente creo que tiene oportunidades distintas a las que yo tuve o en ese momento. No quiero decir que mi papá o mi mamá no me dieran esas oportunidades, sí me las dieron, pero yo pude escoger qué quería hacer. Entonces al final de cuentas pues como no había una carrera de hacer caricatura, bueno, pues pintura sí había, pero yo no quería ser pintor en ese momento. Yo quería ser caricaturista, ¿no? Y bueno, pues escuelas de caricatura en las escuelas de la Carlos Septién o, o periodismo de caricatura en una escuela de periodismo, pues no había esa posibilidad. Entonces, pues lo único que me dijo es, solo observa muy bien y lee mucho, ¿no? Y al final de cuentas creo que pues he leído el triple o el doble o el quíntuple, la verdad no sé, he leído muchísimo más que si hubiera estudiado una carrera. Al final de cuentas, como decías, ¿no? Hace rato, Aaron, la vida te da las herramientas
para poder crecer, ¿no? Y pues en este caso, pues las herramientas me las dieron los mismos periódicos. Y ahí fui conociendo cómo es el periodismo, qué se hace, qué es un premio nacional de periodismo, en qué pesa, cuánto vale eso. No me refiero a lo económico, porque pues sí, sí se pagan los premios, sino cómo se logra eso, ¿no? Y bueno, ¿qué es la honestidad dentro del periodismo? ¿Qué es la corrupción dentro del periodismo? Todo eso lo tuve que aprender. Yo creo que no es bueno dejar la escuela. Al contrario, es muy bueno estudiar, que pues bueno, tan bueno es que yo no dejo a mi hijo que haga lo mismo que yo hice, ¿no? Yo lo hice porque tuve unas circunstancias muy distintas. Creo que la oportunidad que tienen ustedes de tener una escuela, de tener conocimiento, de tener todo eso, pues muchos chicos la quisieran o muchas personas eh, quieren hacerlo, ¿no? Y no tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces es una oportunidad increíble el poder estudiar. Creo que no recomiendo para nada que estudien que dejen de estudiar la carrera que crean que es, ¿no? Es mejor si se equivocan en una carrera y dicen, uff, estudié arquitectura y pues no es lo que yo quería. Creo que me equivoqué y créanme que no es tiempo perdido, ¿no? Es conocimiento ganado. Entonces, pues no sé, dicen, pues no quiero ser arquitecto. Al final, ¿sabes qué? A la mitad del camino me quedé con ganas de ser doctor. Pues métete a la carrera de medicina y ya tienes dos conocimientos. Y eso enriquece, ¿no? Ahora, sí, algo que sí recomiendo es que no nada más se aboquen a la carrera o al ser empleados de una profesión. Sí es bueno ser empleado y ser, digamos que llegar a trabajar en una empresa, pero también empezar a generarse una idea de cómo ser empresarios, ¿no? Y todo eso, pues me fui dando cuenta a través del tiempo porque tú te conviertes en un empresario de tu propia carrera, o al menos de esta, me he tenido que empezar a ser un poco empresario, ¿no? Entonces te vas preparando con cursos para saber cómo es administrar un negocio. Y entonces llevas a la par dos cosas, una lo que es tu carrera y otra el ser empresario. Y entonces empiezas a generar una idea distinta de lo que era antaño, ¿no? Tienes que estudiar para ser alguien en la vida. Yo hoy más bien diría, tienes que estudiar para tener conocimiento. Si quieres ser alguien en la vida, haz tu propia empresa. Y es un pensamiento que hoy a mis hijos estoy tratándoles de meterle esa semilla para que en un futuro empiecen a tener ambas cosas, ¿no? Y puedan ser empresarios y puedan trabajar en una empresa. Y en algún momento dado, pues también sepan cómo tratar a las personas, ¿no? Porque también existe la posibilidad de que pues en una empresa no te traten bien y sepas por dónde tú no quieres tratar de esa manera a las personas, ¿no? Y bueno, pues todo eso te lo hablo a través de experiencias propias, ¿no? Y pues bueno, sí, en mi futuro sí quiero lograr hacer una empresa de animación, ¿no? Que genere proyectos propios y todo y que la gente que se acerque o que trabaje conmigo se sientan cobijadas, se sientan bien tratadas, se sientan queridas, se sientan necesitadas, se sientan como parte de mi proyecto, ¿no? Y que pues son importantes para poder yo lograr ese objetivo. Y bueno, pues tratar de también que sean muy bien remunerados y que estén bien en todas, ¿no? Para que esto a su vez, ellos en algún momento dado, después de que hayan trabajado conmigo, pues crezcan y puedan tratar de hacer lo mismo con otras personas. Y eso se hace una dinámica en la que puedes generar empleos, en la que puedes generar posibilidades de vida, ¿no? También.
No sé, es otro tema que también se sale un poquito de esto, pero sí tiene que ver, ¿no? Hay un dibujo que hice que también está en mi página web que se llama Corazonero Remendón y es un viejito que está remendando los corazones, ¿no? Corazones rotos, corazones desinflados y todo. Yo a quien dibujé, y de verdad que lo hice con toda el alma, cuando yo lo dibujé, dibujé a mi abuelo, porque mi abuelo era zapatero remendón. Entonces, pues yo lo que quise es transmitir toda esa emoción, todo ese amor, todo ese cariño hacia mi abuelo. Y entonces, bueno, pues cuando fui yo a un evento de cómics, tenía ese cuadro exhibido y hubo, pues si no varias personas que llegaron y lo vieron y lloraban al verlo. Y pues me tenía que salir de mi mesa, abrazar a la señora o a la persona que estaba ahí y decirle, pero a ver, ¿estás bien? ¿Qué te transmitió? Me dijo, es que pues me llegó al corazón y me transmitió todo ese amor que estás tratando de decir. No sé qué significa esto, no sé cuál es el significado de esta obra, pero pues me llegó completamente al alma, ¿no? Y eso es de lo que se trata. Una ilustración puede ser, eh, pues, algo que, exacto, ese es el Sí, ¿no? corazonero, sí. Entonces, toda esa emoción es como para eh, irla desglosando, bueno, irla metiendo pues no sé, a una pintura, a una animación o a una historieta, ¿no? En un futuro estamos planeando hacer esta ilustración que sea un cortometraje, ¿no? Y bueno, pues de una ilustración parte, ¿no? Hay un dibujo que se llama El Pescador de Estrellas, que en mi canal de YouTube pues la hicimos entre un amigo que se llama Big Man Falacias y yo. Y bueno, pues hicimos otras más, ¿no? Pero esa en especial fue una caricatura que pues me salió de la nada. Yo hice un pescador encima hice una luna y pues bueno, dije, pues ¿qué le pongo aquí? Pues un pescador. Al final de cuentas, pues yo mi intención no era como hacer un dibujo, sino divertirme nada más. Y pues después de ahí, él fue el que escogió eh, ¿Quieres que lo un... veamos? Si quiere, se puede. Ahora, Él fue el que escogió una caricatura y escogió esa. Y, y al hacerla, pues salió este experimento y ya, pues eso fue lo que quedó. Sí, exactamente, esa es. a ver qué tan lento está el internet.
decía que ahorita estoy trabajando con otros chicos que están en Yucatán y estamos haciendo la animación del diario de un esquizofrénico, pero ya con voz. En general, las animaciones que se han hecho aquí no tienen voces, o trato de hacer una animación que sea como más muda y más universal. Pero en este caso, pues el esquizofrénico sí tiene voz y vamos a subirla al canal en, en, en inglés y en español, ¿no? Pero ya con sonido en inglés y en español. Y pues bueno, de aquí viene ya un proyectito más ambicioso, que esto pues ya es, digamos que es lo más grande que hayamos presentado en animación o en animación full. eh, Viene el Corazonero Remendón. Bueno, y como decías, pues ese fue una autoedición también, el diario de un esquizofrénico, y también todavía tenemos ejemplares algunos que se pueden adquirir acá con nosotros, ¿no? Que Y ese es bueno, como, pues, ¿mandé? que ese es como mucho el asunto, ¿no? Como Sí, la sí. distribución, o, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando el trabajo de la beca, que Ajá. entiendo que uno de los problemas es que te estás becado para producir, pero después de eso, ahora busca cómo sacar Sí, claro, a la venta tu trabajo. Esa es otra bronca. es otra bronca. Ujú. Bueno, por ejemplo, me gustan mucho las publicaciones de Astiberri. México está Sexto Piso. Bueno, hay tantas editoriales, ¿no? Resistencia, que son muy interesantes todos los trabajos, y la verdad es que te vuelves fan de determinada editorial y también de determinado autor por las cosas que sacan y los autores que manejan, ¿no? Entonces ya como que tengo muy definido hacia dónde voy, qué voy a comprar y qué voy a consumir, ¿no? También me gusta tener de cómics de Batman, de Spider-Man y todo. Obviamente ahí aprendes otras cosas y vas sumando conocimientos en general de una y de otra y de otra y de otra, ¿no? Sí, me encantan, o sea, es increíble. A mí se me hace un pintor extraordinario. Eh, pues creo que también estudiar pintura, pues es una cuestión diferente al hacer historieta o al estudiar las obras de los grandes maestros. Me acuerdo que mi papá tenía una pinacoteca de los genios y entonces me ponía yo a estudiar a los grandes maestros de la pintura, Rembrandt, Cézanne, Van Gogh y todo, Gauguin, ¿no? También, y pues a veces en algunas pinturas tratar de emular cómo lo hacían. Y pues no es nada fácil, ¿no? Picasso, todos, o sea, yo creo que hay muchos pintores. Ahora yo creo que mis pintores favoritos mexicanos pues, de antaño, yo creo que eran González Camarena, el muralista González Camarena, que es increíble, y Saturnino Herrán, que pues es increíble, impecable su trabajo, ¿no? Y bueno, pues lograba un realismo a través de unas crayolas. Eh, bueno, la verdad es que sí, estudiar pintura ha sido como otra de mis pasiones, ¿no? Y es como una carrera y una profesión a la cual he estado coqueteando. Y una vez que termine, digamos, este ciclo de historietas y cuentos, pues sí me voy a dedicar de lleno completamente a pintar, porque es algo que me ha llamado toda la vida, que siempre he estado haciendo de manera intermitente y que he vivido también de pintar, pero pues sí quiero dedicarme completamente, eh, pues de lleno a la pintura, ¿no? También. Y es ahí en donde paras y, bueno, pues sientes una evolución y, pues bueno, como te decía, nada te da la evolución más que el trabajar de 5 a 12 horas diarias, ¿no? Entonces, cualquier trabajo donde tú quieras ser el mejor, tienes que trabajar mínimo 5 horas, máximo 12, ¿no?
para poder empezar a entender qué es lo que hacia dónde vas a caminar, ¿no? Pero tienes que trabajar muy duro, o sea, no es ningún oficio, ninguna carrera, ninguna profesión se hace de la noche a la mañana y ninguna profesión se hace si no hay un esfuerzo. Otra cuestión que a mí me encantó cuando yo estaba comenzando era pues desenlazarme o desligarme del estilo de dibujar de mi papá y empezar a conocer otros artistas, como por ejemplo, pues hay un caricaturista que se llama Ralph Steadman, que fue pues el que voló la tapa de mis sesos cuando yo abrí todos sus libros. Dije, wow, ¿Has visto o su sea, este documental? tipo, sí, he visto todo, sí, Muy está increíble. padre. De Johnny Depp, ¿no? ¿Cómo se Entonces, llama? eh, Sin una buena razón. Sin una buena tiene razón. una buena razón. Sí. Y bueno, pues Ralph Steadman creo que fue, digamos que la influencia más severa en mi carrera. Pues también estuvo Helio Flores, Rogelio Naranjo, Ríos, de alguna manera también Magoo influyó en mi trabajo, ¿no? Pero cuando yo conozco el trabajo de Ralph Steadman, es para mí increíble el poder pues tratar de manifestar esa fuerza, ese coraje que tiene en sus dibujos, pues es inimitable, ¿no? Es una cuestión de que, pues bueno, sí se vale influenciarte y sí fue una gran influencia en mi trabajo. Obviamente, pues no le llegué nunca ni a los talones, ¿no? Pero fue parte importante por la cual yo me enamorara más de esta carrera. Y pues bueno, pues ya después vas conociendo, vas conociendo autores y te los vas saboreando y vas disfrutando eh, el hecho de cómo trabajan y cómo hacen todo esto, pues vas fortaleciendo tu estilo propio, ¿no? Porque otra de las preguntas frecuentes es, ¿cómo logro mi estilo? Y pues yo lo que recomiendo es no buscar un estilo, ¿no? El estilo va a llegar solito. El estilo va a llegar solito a través de escribir, 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 escribir o hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, un escritor, pues cómo logró su estilo eh, eh, Gabriel García Márquez, ¿no? Por ejemplo. Y pues yo creo que Gabriel García Márquez no logró hacer un estilo, simplemente se dejó fluir y salió 100 años de soledad, ¿no? Porque él era un escritor, pero era periodista. Entonces escribía y narraba la nota y su manera de hacer periodismo era narrativo. Entonces, pues cuando escribe 100 años de soledad, pues ya tiene como un estilo, una forma que él no se había dado cuenta. Entonces creo que el oficio, pues es lo importante, ¿no? Vuelve a ser otra vez reiterativo, hacerlo, 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 y él solito va a fluir y va a salir. Hoy, pues, una de mis técnicas favoritas para poder comunicar son las acuarelas, ¿no? Entonces, eh, pues estas son mis acuarelas. Y pues, sin una buena razón. Sí, es muy buena. Tienes la película. Sí. La entrevista que le hace Johnny Depp. Es increíble esa. Y bueno, pues hoy a lo mejor pues mi manera de comunicarme pues ya no tiene nada que ver a la que yo empecé tratando de imitar a Ralph Steadman, cualquier otro autor, o imitando a Helio Flores, o imitando a algún otro autor que admirabas, ¿no? Porque pues la influencia viene con autores que tú admiras y es válido, ¿no? Siempre y cuando pues no te fusiles sus ideas, su manera de tratar de hacerlo, porque al final de cuentas nunca lo vas a lograr. Porque cada persona es un universo, cada persona tiene una manera
de interpretar y de dibujar y pues simplemente vas a ir buscando tu manera, ¿no? Y hasta que logres ser un maestro en lo que estás haciendo. Pues muy bien, Aaron, muchas gracias. La verdad es que sí es importante que se hagan estas charlas, porque sí, tienes razón. O sea, eh, creo que es bueno acercarse a los autores porque pues, cada cabeza es un mundo muy distinto, ¿no? Cada autor, y te digo que quiero que son mis amigos y todo, pues piensan diferentes, ¿no? O sea, Humberto Ramos piensa completamente diferente a cómo piensa Ricardo Peláez. Y pues los dos tienen como cosas súper valiosas que aportar, ¿no? Entonces, bueno, algo que me gusta es que, o algo que yo prefiero es buscar, leer cosas independientes, ¿no? Y pues el hecho de que se puedan acercar sí hace comprender que también los autores, o sea, llegué a tener lectores que me dijeron, ¿y tú haces así puras cosas así como independientes y todo eso? ¿No te gusta hacer cosas de cómic al estilo Marvel o DC? Y pues digo, pues hace falta ver más bots, ¿no? Como Sí. diría Talón, ¿no? Hace falta ver más cosas independientes, ¿no? Y apoyar también a los cómics independientes, porque realmente la historieta abarca muchísimas cosas, ¿no? Y hay que leer de todo, porque si te consideras un buen fan del cómic o de la historieta, pues tienes que leer propuestas que son completamente, que trabajan para las grandes firmas, tanto propuestas independientes, ¿no? Que pues a lo mejor no lo tomaría una Marvel o un DC para publicarlo, pero finalmente es algo que está comunicando una idea y que también es muy importante, ¿no? Así como les decía yo, pues bueno, pues no creo que nunca jamás Marvel publicara un diario de un esquizofrénico o que Marvel publicara, pues no sé, cómo es la vida de una persona con que padeció cáncer, ¿no? Pues sigan mi trabajo a través de la página web que todavía está en construcción, pero estamos remodelando. Yo creo que en unos cuantos días más ya está completa y ya se va a subir todo. Es chubasco.mx y bueno, pues lo fui repitiendo ahí a través del tiempo. Pues mis redes sociales son @chubasco.tunes, ¿no? Y bueno, en el Instagram, pues decía, el otro perfil es chubasco.illustration, pero solamente en el Instagram tengo dos perfiles que es, digamos que, ¿no? Tal vez más adelante habrá otro de la pintura, ¿no? Pues muchas gracias.